Entonces, es un privilegio, hermanos, estar aquí esta mañana para compartir la palabra del Señor. Desde que iniciamos la adoración, no sé si se dieron cuenta, pero fue como si hubieran abierto una ventana, o como si hubieran derramado algo sobre este lugar, o como si hubieran derramado aceite y empezó a fluir la música de una forma especial y diferente a como lo estaban haciendo, como si estuvieran practicando, y de repente empezó a fluir una unción distinta y se empezó a mover el Espíritu Santo aquí. Yo no sé cuándo se dieron cuenta, pero yo empecé a llorar, empezaron a fluir las lágrimas sin que nada pasara más que: Señor, tú estás aquí. Y el Señor se empezó a pasear en este lugar. Aquí está Dios. Yo no sé si se dieron cuenta ustedes. Yo sí, porque estoy aquí al frente viéndolos a todos. Pero en otras ocasiones es un poquito más tenso el empezar, y difícil el empezar. Y ahora veo mucha gente con las manos levantadas desde el principio, adorando a Dios. Es que algo Dios está haciendo y algo está pasando aquí. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Aquí está el Señor, hermano. Así que te voy a invitar a que pongas tu mano en el hombro de tu hermano que está a tu lado y bendícelo. Bendícelo, yo te bendigo con la bendición de Dios. El Señor está aquí para bendecirte. Díselo, el Señor está aquí para bendecirte. Aleluya. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a compartir la palabra del Señor. Y mire, vamos a hablar de esto, un nuevo nivel. ¿Qué tienen en común o qué hay en común entre Moisés, entre Josué, Elías, Jesús nuestro Señor, tú y yo? ¿Qué hay en común? Vamos a ver. Vamos a repasar un poquito la palabra y vamos a encontrar algunas cosas que nos van a bendecir este día. Y vamos rápidamente porque hay mucho material. Este no es Moisés, ¿verdad? Este es el que conocemos en las películas como Moisés, pero bueno, de alguna forma nos sirve. Vamos a empezar por decir algunas características de Moisés. Moisés nació en la pobreza. ¿Están de acuerdo? Moisés nació en la pobreza, en la esclavitud. A su muy cortita edad lo dejaron solo, ahí en el río, abandonado a su suerte. Fue a parar con extraños, lejos de los suyos. Casi vivió como huérfano, ¿verdad? Casi vivió como huérfano. Vivió en casa de extraños. Ahí fue educado en costumbres que no eran de su pueblo. Y finalmente creció, desarrolló, llegó a ser alguien importante, reconocido en esa población. Y luego, ¿qué pasó? Se identifica con los suyos y llegó hasta matar a alguien. Llegó a matar, ¿de acuerdo? Cuando todo el mundo se dio cuenta, dice: aquí voy a tener que salir huyendo. Y salió huyendo, tuvo que salir huyendo por temor. Salió huyendo y temeroso. Y salió al desierto. Lo que la película esta que implica que lo llevan y lo despiden. No, eso no es cierto. La Biblia dice: salió huyendo. Salió huyendo. Y cuando huimos, sales con lo que tienes puesto y a correr, ¿no? Ni tiempo te da de despedirte de todos los... Huyes. Y se fue ¿a dónde? Al desierto. A uno de los desiertos más difíciles del mundo. A caminar muchos días sin qué comer, sin qué beber, sin dónde protegerse, sin con qué protegerse, con todos los peligros que en el desierto pueden existir. Allá va Moisés a sufrir el desierto. Tomen en cuenta esta palabra, desierto. Desierto, porque les aseguro que algunos de ustedes y yo, si no es que todos, hemos pasado por el desierto alguna vez. Y si no has estado en el desierto alguna vez, cuidado,
porque el Señor tiene un desierto para cada uno de nosotros de alguna manera, porque ahí nos va a probar, porque ahí nos va a forjar. Donde se forjan los hombres verdaderos, donde se forjan las mujeres verdaderas de Dios, es en medio de la dificultad, en el desierto. Ahí somos forjados. Allá fue Moisés al desierto, casi moribundo, casi muerto. Lo encuentran ahí aquellas mujeres, hijas de un pastor, pues en aquel tiempo acaudalado, ganadero, tenía muchas ovejas, muchos animales y muchas hijas. Y el hombre, como pudo, el Señor lo levanta y finalmente encuentra un trabajo arduo, porque es un trabajo arduo, ¿verdad? A pesar de que es un trabajo aburrido, como nos decía Carlos la semana pasada. El pastorear es un trabajo aburrido, tedioso, pero es arduo, difícil. Imagínense ustedes andar pastoreando chivas y cabras y ovejas en medio de las montañas y del desierto. Es de ser pesado, un trabajo arduo. Pero finalmente, aparentemente, Moisés encontró una comodidad, ¿ya? Cómodo Moisés, aparente. De repente entonces aparece en escena Dios. Dios aparece en escena. Se le manifiesta en la zarza, ustedes saben toda esa historia. Y Dios lo llama a una misión muy especial, a una misión especial. Y entonces lo saca de su comodidad. Ya Moisés estaba tranquilo, estaba cómodo, había pasado todo un proceso en el desierto. Bueno, desde que nació, vengo narrando la historia, es un proceso difícil, arduo. Y estaba cómodo, tranquilo, ya tenía mujer, ya tenía hijo. Y entonces ya estaba feliz ahí, pastoreando, engordando a lo mejor, ¿verdad? y aparece el Señor y lo saca de la comodidad. Moisés, yo necesito que hagas algo, una tarea muy especial. Tengo una misión para ti. Es una misión especial y es una misión poderosa. Moisés, sal de tu comodidad. Pero ¿cómo? Si empieza la rebatinga, la estira y afloja. Moisés no quería. Finalmente, ¿quién se puede resistir a Dios? Dios te convence. Por las buenas o por las malas, Dios te convence y te lleva a lo que quiere, ¿verdad? Ya nos estamos identificando algunas cosas. Así es, esa es la vida. Entonces inicia una misión poderosa, pero tenían que cumplirse ciertos objetivos de Dios. Aquí el asunto de la misión no es que se cumpla a nuestro gusto, a nuestro deseo o a nuestra manera, es que se cumplan los propósitos de Dios y a la manera de Dios, ¿verdad? Y ahí viene Moisés a la misión y ya saben la historia. Ok, pasaron muchas cosas, sacó al pueblo de la esclavitud después de todas las plagas. Nos vamos a saltar esa parte de la película porque ya no tenemos tiempo de verla toda. Entonces ya subió a la montaña, ya le dio las tablas de la ley. El Señor les escribió, el mismo Dios con el dedo de Dios escritas las tablas, se las da a Moisés. Y cuando viene bajando, oh sorpresa, el pueblo, como ya se había tardado Moisés un tiempo, 40 días y 40 noches, se tardó allá en el monte. Él estaba feliz y viene bajando, y aquí el Señor le dijo desde allá: ¿sabes qué? Baja, porque tu pueblo ya se corrompió, tu pueblo ya me cambió, tu pueblo está ahorita en el pecado, regresa, baja. Y allá viene entonces. Ahora sí, quiero que vayamos a Éxodo. Vamos a leer algunas cosas. Éxodo 34, vamos rápidamente. Ok, baja Moisés, ve el desastre, rompe las tablas, se enoja, hace juicio, viene mortandad. Bueno, quebró las tablas. Entonces el Señor le dice, le habla otra vez a Moisés, dice: mira, Moisés, tienes que volver a mí. Otra vez, Moisés, ahora tú eres el que vas a hacer las tablas, ¿eh? Yo te di unas y las rompiste, ahora tú las vas a hacer. Alízate las tablas y me las traes y vamos a platicar otra vez. Pero miren, aquí está lo interesante. Aparece el Señor otra vez a Moisés y le dice esto, verso 2: prepárate, Moisés, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Preséntate ante mí, Moisés.
ven a mí, preséntate ante mí. Ojo con lo que está subrayado, porque vamos a ir viendo varias cosas subrayadas y muy rápido. Preséntate ante mí, Moisés. Vamos a leer verso 6. Vamos a leer, eso no está aquí en las filminas. Y pasando el Señor, empezó a pasar el Señor. ¿Por qué pasó el Señor? Fíjense, Moisés le había dicho al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Después de que había visto tantas cosas Moisés, después de ver todas las maravillas, después de ser librado del desierto, de ver esa vara volviéndose serpiente, de ver las plagas en Egipto, de sacar al pueblo, de llevarlo hasta ese monte de Dios. Y Moisés dice: Señor, yo quiero ver tu gloria. Miren la actitud de un hombre forjado en el desierto. Señor, quiero más de ti. Quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Dios le dice: bueno, te voy a mostrar mis espaldas. Nadie puede verme y estar vivo, pero te voy a mostrar algo. Y cuando entonces el Señor pasa en la montaña por segunda vez, porque estaba por segunda vez Moisés en la montaña. Verso 6, leamos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Esta es una proclama del Señor. Ojo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró y bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Señor, ven con nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ok, Moisés habló y Dios contesta. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será como cosa tremenda lo que yo haré contigo. Grande cosa haré contigo. Y entonces le dice el Señor: guarda lo que te mando hoy, guarda lo que te mando hoy. Di para ti mismo: será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Di para ti mismo: será cosa tremenda lo que haré contigo. Ahora díselo a tu hermano: será cosa tremenda lo que Dios hará contigo. Eso dice Dios. Señor, muéstrame tu gloria. Ok, ahí va. Pero el Señor, en lugar de mostrarle su gloria, le da una palabra y un decreto y una situación increíble, una proclamación de Dios. Cuando Dios proclama cosas, hermano, preséntate ante Dios, habla con Él, Él habla contigo y te responderá. Estoy seguro. Dios declara las cosas que aún no han terminado de suceder, y dice que vienen cosas mayores. Cosas mayores vendrán, ¿de acuerdo? Moisés se quedó con el Señor un buen tiempo. Dice la Biblia que 40 días y 40 noches. Y si seguimos avanzando, en el mismo capítulo, verso 28 dice: y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Otra vez se escribieron ahí las tablas. Muy bien. Dice el verso 29: y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo. ¿Qué pasó aquí? Pasó que por estar con Dios, que por estar en su lugar, que por estar en su monte,
que por estar hablando con él, que por estar oyendo instrucciones de Dios, su rostro y su apariencia fue transformado. Hermanos, nuestro rostro, nuestra vida no podrá ser igual después de permanecer en la presencia de Dios y hablar con Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Nuestra vida no puede ser igual si estamos en la presencia de Dios y hablamos con Él y oímos sus instrucciones. Nuestra vida va a resplandecer. Nuestra vida va a resplandecer. Porque eso no es solo para Moisés, es para todo aquel que se acerca al Señor y cree que lo hay. ¿De acuerdo? Ok, vamos con otro. Vamos con Josué. Josué nació como esclavo también. ¿Ok? Josué nació esclavo. Trabajó duro desde su niñez, de sol a sol, desde ser niño como esclavo. Fue forjado también en el desierto, fue forjado en las pruebas, fue forjado en la necesidad, fue forjado en el hambre y fue forjado como un líder y un guerrero. Un líder y un guerrero. Eso era Josué, un líder y un guerrero. Ahí sí, en medio de esa dificultad, miren lo que Dios hace. Forja líderes, forja guerreros. Bien, entonces, en medio de toda la adversidad, fue escogido, Moisés fue escogido como espía. Recordamos la historia, ¿verdad? ¿Y cuál fue la visión de Josué? ¿Cuál fue la visión de Josué en ese ir de espía y regresar y declarar lo que había visto? La visión de Josué de las cosas fue distinta a la de los demás contemporáneos de su época. Todos los demás tuvieron miedo, temor, declararon cosas negativas y él declaró: podemos conquistar, podemos ganar, la tierra es nuestra, la tierra nos la entrega el Señor. No importa que haya gigantes, la tierra es nuestra. La visión de un hombre forjado en la dificultad por Dios es distinta a la de los demás. Los que viven cómodamente, pues difícilmente tendrán esa visión de las cosas. Necesitamos ser forjados en la presencia de Dios, en medio de la dificultad, para tener una visión distinta, como Dios le espera de ti y de mí. Ok. Fue escogido también como caudillo y conquistador, porque al fin de cuentas él fue el que conquistó a toda la tierra y él la tuvo que repartir. Pero sin embargo, este Josué era joven. Todos los jóvenes tenemos que aprender. Y digo tenemos porque yo todavía me considero joven, tengo que aprender muchas cosas. Todos los jóvenes tenemos que aprender siempre. Necesitamos gente que nos enseñe. Josué tuvo que aprender un camino más excelente que lo que ya conocía. ¿Y cuál fue la forma de aprender? Él era siervo de Moisés. Era siervo de Moisés. Estaba a la orden de Moisés. Decía: así lo que tú digas, Moisés, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? Ok. Pero ¿qué hizo diferente a Josué? ¿Qué hizo diferente a Josué para tener un camino más excelente? Aquí está la clave. Regresamos al capítulo 32. Y recuerdan cuando venía bajando la primera vez, cuando venía bajando Moisés con las tablas, en el capítulo 32, ay Dios, 17, dice: venía bajando Moisés con las tablas la primera vez y oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba y dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Josué, ¿dónde estaba? Josué estaba lejos del pueblo, estaba allá esperando a Moisés, estaba en una subida en el monte, lejos del pueblo. Josué no se había dado cuenta de lo que había hecho el pueblo. Estaba esperando a su líder, estaba esperando a su maestro, estaba esperando qué pasó con mi señor Moisés. Ya se tardó mucho tiempo, pero él estaba lejos, un poco apartado del pueblo. Ok, entonces no se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y por qué dijo Moisés: hay ruido de guerra en el campamento? Pues porque él era guerrero. Él lo que sabía era eso. Él era guerrero, dice: guerra, algo está pasando. Y Moisés le dice: no, Josué, no es ruido de guerra. Mire, el verso 18, respondió Moisés: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantos oigo yo. Mira, es una fiesta. Mira, es un relajo. Hay pecado
Eso es la voz del pueblo pecando. No es guerra, es falta. Moisés tenía una claridad de lo que estaba pasando porque allá arriba en el monte le fue revelado por Dios. Josué no entendía todavía eso y tuvo que aprender un camino más excelente. ¿Se da cuenta? Era necesario aprender y siempre será necesario aprender un camino más excelente en la presencia de Dios y en la presencia de quienes nos pueden enseñar. Así es. Ese es el propósito y el camino de Dios. Entonces, Josué oyó guerra, ¿eh? Moisés oyó desorden en el pueblo. Desorden en el pueblo. Josué estaba un poco apartado del pecado, estaba un poco consagrado. Estaba un poquito apartado del pecado, estaba un poco consagrado. Le faltaba mayor consagración y eso se aprende, hermanos. Eso se aprende, se va caminando con eso. ¿Cuál es el punto? Éxodo 33. Aquí está el punto, hermanos. Miren, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, que dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí está la clave. Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Moisés tuvo que hacer esto. El tabernáculo originalmente tenía que estar puesto en medio de las tribus, en medio de las 12 tribus. Pero por causa del pecado y por causa de que los mismos israelíes no querían oír a Dios, tenían miedo por su propio pecado, Moisés tuvo que sacar el tabernáculo fuera del campamento, allá afuera. Y por eso se llamaba campamento de reunión. Ahí se reunía Moisés con Dios. Pero Josué siempre estaba ahí, pegadito. Josué pegadito a su líder, pegadito en el tabernáculo, sabiendo, viendo la gloria de Dios manifestarse, viendo cómo se transformaba su maestro, su líder. Y ahí estaba en el tabernáculo. Siempre dice aquí, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Ojo, hermanos, tú y yo no nos debemos apartar de la presencia de Dios si queremos caminar en un camino más excelente. No nos apartemos de la presencia de Dios, del lugar donde Dios se manifiesta. Ahí debemos estar. ¿Ok? Muy bien. Esa situación definitivamente transformó a Josué. Lo transformó en el líder poderoso que fue. Y finalmente lo hizo tomar el lugar de su maestro. ¿Se da cuenta? Lo llevó al lugar de su maestro, el perseverar en ese lugar. Aleluya. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que fuera necesario. Muy bien. Este era Josué. Ahí estaba en el tabernáculo. Era un guerrero. Se le pareció un ángel de Dios. Ustedes saben la historia. Pero ¿qué te lleva a todo esto? Perseverar en la presencia de Dios. Muy bien. Vamos a otro hombre, Elías. De Elías no se sabe de dónde salió. Es un personaje muy especial, Elías. No, la Biblia no narra de su historia, de su niñez, de dónde salió. Solamente dice que era tisbita. Y entre paréntesis, fíjese, tisbita, ¿sabe qué quiere decir? Tisbita quiere decir forastero. Por algo es forastero. ¿Por qué? Porque no era su tierra. Él fue llevado a otro lugar vivo. Él pasó de paso por la tierra. Era de la tribu de Galaad. Y no se sabe más nada de él hasta que de repente aparece en escena Elías para amonestar al rey de su tiempo. ¿Ok? Un hombre también forjado en el desierto. En el desierto, otra vez. Un hombre forjado y formado como profeta. Hermanos, la formación de un profeta en aquel tiempo y en este tiempo es dura, es difícil, es muy especial. La formación de un profeta tiene un camino muy especial con Dios. Así que seguramente este hombre fue forjado también con el mazo de Dios y con las herramientas de Dios en el desierto. ¿Ok?
Un hombre con un oficio. Aquí vamos entrando en otra cosa. Un hombre con un oficio. El oficio de ser profeta del Señor. En medio de una población o de un pueblo pecador, idólatra, rebelde, necio, arrogante y que había rechazado a Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Habían rechazado a Dios, se habían vuelto a los Baales, adoraban a los demonios, sacrificaban a sus hijos al fuego, todo en contra de Dios. Dios les había dicho: no hagas esto, y todo lo que dijo no hagas, lo hacían. Habían abandonado a Dios. Había muy poca gente que seguía al Señor. Y en esa escena aparece Elías. Y miren lo que dice. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acab, rey, tú eres rey, perfecto. Yo soy siervo del Señor y te vengo a dar una palabra del Señor: no va a llover en estos años, sino por mi palabra. Eso se llama juicio. Un hombre de Dios enviado a dar un juicio al mero rey de su pueblo. ¿Quién se atrevería de ustedes a llevar una palabra de ese tamaño al gobernador o al presidente de la república? Anótese. O no nos vayamos tan lejos, al presidente de su compañía, a su jefe, a su esposo, a su padre. Hermanos, si somos hijos y siervos de Dios, forjados en la presencia de Dios, y si nos dan palabra, tenemos que actuar. Este es un tiempo en el que estamos viviendo, en el que ya no podemos estarnos quietos y tranquilos. Hay que actuar. Es tiempo de actuar para la iglesia. Tenemos que ser atrevidos y llevar palabra. Si Dios te da instrucciones precisas, hay que cumplirlas. Pero para eso hay un requisito. Y aquí está el requisito. Dice: en cuya presencia estoy. Yo estoy en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que para desarrollar su ministerio, para desarrollar su trabajo, para desarrollar sus funciones, ¿verdad?, tienes que ser un hombre o una mujer que viva, que permanezca, que se mueva y que esté en la presencia de Dios todo el tiempo. Ahí es el lugar, ahí es el verdadero lugar. Para desarrollar el ministerio, Elías tuvo que pasar por arduos trabajos, muchas pruebas. Enfrentó a reyes, enfrentó a gobernantes, a gente poderosa, padeció hambre, padeció sequía, padeció en la soledad, solito allá en el desierto, aparentemente abandonado. Le llevaban de comer los cuervos. Imagínense, usted se atrevería a decir: sí, Señor, voy a donde tú quieras. Oye, no va a haber de comer. Yo me voy a encargar de mandarte unos cuervos en la mañana y en la tarde. Te van a llevar pan y carne. ¿Usted creería eso? Ay, hermanos, hay que atreverse a obedecer a Dios cuando Dios te llama a un mandamiento especial. Y Él lo hizo. Allá va. Realizó grandes manifestaciones del poder de Dios. Dios se manifestaba a través de este hombre con poder. Ustedes saben, mató a todos los profetas de Baal y de Acera, hizo un sacrificio, hizo una oración y Dios contestó con fuego, consumiendo todo. Era un hombre poderoso. Grandes cosas hizo Dios a través de Elías. Sin embargo, sufrió amenazas, sufrió persecución, ¿verdad? Cayó en depresión, quería morirse. Fíjense los contrastes, ¿verdad? Fíjense el contraste. ¿Y a poco no nos ha pasado a nosotros lo mismo? Ustedes se están preguntando: ¿por qué este hermano está predicando estas cosas? Bueno, vamos a llegar a un final. Y es que ahí es donde vamos a ubicarnos nosotros. Por eso la primera Filipina decía: ¿y tú y yo? Porque tú y yo también caemos en este ejemplo. Entonces salió huyendo. El gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, el poderoso, el que vivía en la presencia de Dios, salió huyendo por su vida.
porque la reina lo mandó a amenazar. Dijo: mira, aunque Dios me mate y los dioses me hagan y me añadan, mañana yo voy a ponerte a ti como tú pusiste a uno de esos profetas que mataste. O sea, te voy a matar. Y Elías salió huyendo, pero vámonos. Es cierto, después de grandes cosas que uno ve y participa en grandes cosas de Dios, puede llegar un momento de fatiga, de cansancio, y puede entrar uno en depresión o en fatiga, y ahí se aprovecha el enemigo. Entonces no pierdas el tiempo, vuelve a la presencia de Dios y quédate ahí en su presencia, reposando, descansando y escuchando y hablando con Dios, porque la guerra es guerra. No nos confiemos, no nos tiremos a la hamaca, no nos tiremos en nuestros laureles. No, la guerra es guerra. Vayamos a la presencia de Dios. Dice: en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo, ahí permanezco. No hay otro lugar para mí. Bueno, Elías salió huyendo. Vamos a saltarnos unos capítulos. Vamos al capítulo 19, Primera Reyes 19. Esta historia a mí me gusta mucho leerla y es muy jocosa para mí. Primera Reyes 19, verso 4. Allá va Elías. Se fue por el desierto un día de camino. Un día caminando en el desierto. Imagínense usted, un día caminando en el desierto sin comida, sin agua, huyendo, iba huyendo. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: aquí está la oración o la queja de este profeta poderoso de Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Mátame ya, Señor, ya no quiero vivir. Ya me cansé de todo esto. ¿Cuántos se han cansado de todo esto? Digo, nomás para que vayamos identificándonos. Y echado debajo del enebro, dice, se quedó dormido. Elías, pero si te van persiguiendo, ¿para qué te duermes? Elías, te van persiguiendo. No, se quedó dormido, ya no más. Quien duerme de más, hay que checar si no anda en depresión. Quien se duerme más de la cuenta, ¿qué está pasando? Arriba. ¿No estarás deprimido? ¿Hambriento? ¿Sediento? Algo está pasando contigo. Ok. Y ahí llega un ángel y lo toca. Le dice: levántate y come. Levántate y come. Y entonces Elías mira, y en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Mire qué rico, ¿eh? Y mire, Dios te conoce también. Y Dios me conoce también. Y Dios nos conoce hasta en nuestros gustos. ¿Qué te gusta? ¿Carnita asada? Ahorita te traigo una carnita asada. ¿Pescadito al horno? Ahorita te traigo un pescadito al horno. No tengo hambre, estoy diciendo ejemplos nada más. No sé si ustedes, yo no tengo hambre. Entonces, ¿sabe cómo le gustaban a Elías las cosas? Le gustaba que una torta se la prepararan debajo de las cenizas. Así le dijo aquella mujer viuda cuando llegó allá hambriento y sediento, y dice: prepárame una torta, pero me la haces así, debajo de la ceniza, me la preparas y primero a mí y luego a tu hijo. O sea, le gustaba una tortita quemadita con ceniza, así rica. Pues mire la torta que le mandó el Señor con el ángel. Mire, una torta cocida, dice, sobre las ascuas, o sea, quemadita, tostadita, como a él le gustaba. Bueno, Elías estaba cansado, dormido, deprimido, y se voltea y ve la vasija y ve la torta. Bueno, se echa unos bocados, se come la torta y se trae unos tragos de agua y se vuelve a dormir. Wow. Miren, bebió, comió, bebió y se volvió a dormir. Y volvió el ángel y lo vuelve a despertar. Oye, dormilón, levántate. Oye, levántate y come y bebe y levántate. ¿Por qué? Mire, aquí está. Porque el largo camino te resta. Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Qué es esto? Cuando tú y yo pensamos que ya se acabó,
Ya llegamos al final. Ya hicimos todo lo que pensamos que teníamos que hacer en Dios. Ya maravillas y milagros vimos e hicimos. Ya participamos en todo. Vimos a Dios actuar. Ya me cansé. Ya quiero abandonar todo esto. Estoy casi a punto de tirar la toalla. Es más, me quiero morir. Casi me quiero suicidar. Estamos a punto de esas cosas. Y en ese proceso, porque es un proceso, la vida cristiana es eso, un proceso. En ese proceso Dios aparece y te dice: hey, mira, levántate, come, fortalécete, porque largo camino te queda. Todavía tienes mucho que hacer. Así que no te duermas, así que no te deprimas, así que no te apachurres, así que levántate, camina, come, fortalécete, date un regaderazo, báñate, vamos hacia adelante, porque todavía tienes mucho que hacer, Elías. Y no cualquier cosa, no era cualquier cosa. Mire qué era. Wow. Bueno, espérenme tantito. Vamos a ver, ya me estoy yo brincando algo muy importante. Tienes mucho que hacer. Ok, levántate. Entonces aquel se levanta y come, se fortalece. Pero mire qué maravilla, qué maravilla. Verso 8. Bueno, aquí está, verso 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y ahora sí, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta el monte de Dios. Hasta el monte de Dios. Mire, qué interesante. Comió y bebió otra vez. Y caminó, fue fortalecido. Oiga, ¿quién no quisiera una torta que lo haga vivir 40 días y caminar 40 días y noches sin comer y tener hambre? Eso no lo hace McDonald's, ni lo hace ¿qué? Carl Jr., ni nadie. Solo Dios te fortalece con una comida que te alcance para que camines 40 días, 40 noches. Pero mire, aquel hombre siguió caminando en el desierto. ¿Hacia dónde fue guiado? Yo personalmente pienso que fue guiado a la presencia de Dios, porque él ya andaba como perdiendo el rumbo. Fue guiado al monte de Dios, fue guiado a la presencia de Dios. Llegó al monte de Dios. Bueno, y entonces llega y se mete en una cueva y se duerme otra vez. Llegó al monte de Dios y a dormir. Y de repente llega la voz de Dios y dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Acaso el Señor no sabía qué hacía ahí? Claro que sí sabía, Dios sí sabía. Pero ese ¿qué haces aquí, Elías? Es estarle diciendo: oye, ya cambia de actitud. Salte de esa condición. Salte de esa condición de: ay, pobrecito de mí, ay, yo no soy nadie, ay, ya estoy harto de toda esta situación, ay, yo soy solamente un cristiano de los últimos, de las últimas filas. No, yo quién soy para hacer esto o lo otro. Pobrecito, ¿va? Ya hice todo, ya no tengo fuerzas. Y tantas disculpas que pueden salir de la boca de alguien que está así. Y dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí, hombre? Salte de ahí. Mira, salte, ven, ponte delante de mí y vamos a platicar. Otra vez, vamos a platicar. Oiga, ¿a poco no le gusta platicar con Dios? Dios nos dice: vamos a platicar. Cuando te sientas depre, platica con Dios. Cuando estés cansado, platica con Dios. Cuando pienses que ya no hay más que hacer, platica con Dios. Cuando pienses que todo se acabó y estés a punto de tirar la toalla, platica con Dios. Esa es la mejor solución. Y si tú no puedes llegar ahí, camina hasta que encuentres a Dios, al monte de su presencia, a su presencia. Bueno, entonces se mete en la cueva y el Señor
el Señor ni hizo caso de sus argumentos de Elías. Si ustedes se dan cuenta, si siguen leyendo, no hizo caso. Elías empieza a dar sus argumentos. No, es que ya mataron a todos los profetas, tu pueblo te abandonó, solo yo quedé, y mira, me quieren matar. O sea, sacó 2 veces los mismos argumentos. El Señor ni dijo nada. El Señor es tan lindo, tan amoroso, tan precioso. Le dio la torta que le gustaba y luego todavía pasó por alto sus argumentos. Dios es lindo, hermanos. Dios es bueno. Dios te conoce. Dios sabe cuando estás en esa condición. Pero Dios te quiere sacar de esa condición. Dios no quiere que permanezcamos en esas condiciones. Y Dios dice, salte, vamos a hablar. Y mira, salte de ahí y vuélvete por tu camino. Él dice, vuélvete por tu camino. Ahí está el monte Oreb. Perdón, el monte Sinaí. Ahí está. Hasta allá se fue y se escondió en una cueva. Ahí estaba escondido en una cueva. Y de ahí lo fueron a sacar. ¿Te han ido a sacar de una cueva? A veces sí. ¿A poco no llegas a la casa y te encierras en el cuarto y le metes 7 llaves? Nadie me moleste. Estoy indignado. Estoy enojado. ¿No? ¿Te metes a la cueva? Salte de la cueva. Platica con Dios, hombre. Y luego le dice el Señor, mira, salte de ahí y vuélvete por tu camino, vuélvete. O sea, ¿qué es eso de vuélvete? Lo ubican ustedes con el caminar hacia allá en una dirección equivocada y darte la vuelta y regresa a lo que estabas haciendo. ¿Lo ubicamos así? Así es, como cuando pecamos, pecar es ir en esa condición. Dice el Señor, vuélvete. Da la vuelta 180 grados, camina al otro lado, regresa por tu camino, regresa a hacer lo que estabas haciendo, regresa. Largo camino tienes todavía. Y no era cualquier cosa, no era cualquier cosa lo que le estaba mandando a hacer. Mire, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Wow. O sea, no era cualquier cosa lo que iba a hacer. El trabajito que le estaban encomendando a Elías es: vas a ungir reyes y vas a ungir profetas a diferentes naciones. Vas a ungir todavía gente poderosa e importante. En otras palabras, tienes un trabajo importante que hacer, y yo te voy a poner con gente importante a la cual tú le vas a dar mi bendición, a la cual tú le vas a poner las manos, a la cual tú vas a orar por ella, a la cual la vas a poner en puestos de autoridad, a la cual le vas a dar tu unción para que trabaje en tu lugar. Y para preparar a un hombre que se quede en tu lugar, no va a ser de la noche a la mañana. Tuvo que pasar un proceso de trabajo y de preparar a aquel discípulo, y de preparar la escuela de profetas, y de preparar muchas cosas, donde Eliseo se quedó. Y no solo eso, una doble porción del espíritu que estaba en Elías cayó sobre Eliseo. ¡Wow! O sea, no era cualquier trabajito el que le estaban mandando a hacer, Así que si tú piensas que ya no hay nada que hacer, que ya se acabó todo, no, espera, salgamos de la cueva y vayamos de regreso y vamos a trabajar, porque el largo camino le queda todavía a la iglesia, a ti y a mí, que somos como estos hombres. Wow. Ok. Y después Elías se fue llevado. Fíjese qué maravilla, qué premio tan hermoso le dio el Señor a este hombre deprimido y caído. Mira nada más, qué maravilla. Te llevo vivo conmigo. Cuánto nos ama el Señor. Cuánto ama el Señor a Elías. Cuánto ama el Señor a sus hijos e hijas. Cuánto ama el Señor a la iglesia, que se la va a llevar con él de la misma manera. Pero primero, iglesia, tienes algo que hacer. Tienes una gran tarea. Todavía hay un largo camino que recorrer. Wow. Y ese camino es contrarreloj. Vamos a hablar de Jesús rápidamente. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Vamos al recorrido de su historia. Nació humilde, nació en pobreza, nació en las peores condiciones
de salud, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nació en un establo? Wow. Fue perseguido y asediado desde niño. Tuvo que salir huyendo y escondiéndose, y a lo mejor ni entendía por qué. Desde niño. En todo ese proceso Jesús aprendió sabiduría, porque dice la Biblia que él era niño y crecía y era forjado en sabiduría. ¿Se da cuenta? Tuvo que ir al desierto, otra vez el desierto. Todos estos hombres forjados por Dios, templados como hierro y acero, fueron forjados en medio del desierto y la dificultad. Allá va Jesús a Egipto, allá viene Jesús de Egipto, allá viene a Galilea, allá viene a Judea, allá viene en el desierto caminando entre serpientes y escorpiones, entre pruebas de muchas cosas, pruebas de Dios, pruebas de los hombres, pruebas del diablo. Jesús fue probado en todo, dice la palabra, y tentado en todo. En medio del desierto, fue impelido al desierto 40 días. Ese 40 está medio especial, ¿verdad? 40, todos estos hombres 40 días. Ayuno, oración. A ver si nos hace clic este asunto. Ayuno y oración, 40 días buscando a Dios, hablando con Dios. Ojo, miren los hombres forjados por Dios, ¿dónde han pasado ese camino? Jesús fue probado en todo. Fue al desierto, estuvo en la soledad. Válgame que si no, Jesús estaba solo. Jesús pasó muchas veces solo las noches, orando, velando, llorando, buscando al Padre, solo porque no lo entendían ni sus discípulos. ¿A cuántos nos pasa eso? A veces no nos entienden lo que estamos diciendo. Parece que estamos hablando a las piedras. Y Jesús dijo, si a las piedras les dijera, a ellas alabarían y cantarían. Pero muchas veces Jesús solo en el desierto, apartado, Él se apartaba. Fue despreciado y desechado, angustiado hasta la muerte, burlado, azotado, experimentado en quebrantos, dice la Biblia. Fue asediado, fue asesinado, lo mataron. Luego resucitó y fue recibido y exaltado en gloria. ¿Cuál fue la característica del Señor? ¿Cuál fue la característica del Señor para lograr esto? Siempre fue buscar la presencia de Dios para hacer su voluntad. Buscar la presencia de Dios para hacer su voluntad. Por eso se apartaba para orar. Por eso se apartaba para ayunar. Por eso Él clamaba de día y de noche, buscando a Dios. Esa es la característica. Entonces, tú y yo, ahora vamos con tú y yo. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia, hermanos amados. Después de haber visto esos ejemplos que vimos, ¿nos podemos identificar con algunas de estas cosas? Creo que sí. Creo que todos de alguna forma nos podemos identificar con estas características, estas circunstancias y estos personajes que acabamos de repasar. Nos identificamos con ellos. ¿Hemos vivido algunas experiencias como ellos? Sí. Hemos pasado por el desierto y la prueba y la adversidad y la soledad y la tristeza y la amargura y el pesar y el hambre y la sed y etcétera, etcétera. Creo que sí, nos podemos identificar. ¿Pero somos siervos de Dios? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Tenemos un Dios poderoso y grande y gigante? Sí. ¿Qué nos dijo el Señor en la palabra hace rato? Confiad, levántate, avanza, camina. Y le digo una cosa, Laura no sabía lo que iba a predicar. Laura no sabía lo que iba a compartir. Pero el Señor estaba hablando de lo mismo. Avanza, camina, levántate, confía. Porque las promesas de Dios son sí y son amén. Dios te ha prometido a ti un final glorioso y vas a tener un final glorioso. Vas a tener un final glorioso, iglesia. Pero levántate, camina y haz la obra que Dios quiere que hagas todavía. Porque largo camino nos resta. La iglesia de los últimos tiempos, hermanos, que es esta que estamos nosotros viviendo. La iglesia de los últimos tiempos está siendo llamada en estos días a avanzar a otro nivel. Como ir en la montaña y sube a otro nivel. Iglesia del Señor,
Sube a otro nivel más alto con Dios. Ve más arriba. Ve adelante, iglesia. Ve adelante a otro nivel con Dios. ¿Cuál es ese nivel? Es la dimensión de su presencia. Es el lugar de mansedumbre, de humildad y de paz. Es un lugar de amistad y de relación íntima con Dios. Es un lugar donde los dardos de fuego del maligno ya no te alcanzan. Ya no. Es un lugar donde el pecado ya no te toca. Es un lugar donde las distracciones de este mundo ya no te importan. Wow. Es un lugar donde nos serán mostradas cosas que no sabemos ni entendemos, pero que necesitamos recibir, entender y conocer. Ese es el lugar en donde la iglesia debe de estar en estos días. La iglesia de los últimos tiempos no debe estar dormida, ni tibia, ni ignorante de nada. Debe estar alerta, atenta, en otro nivel, no en el nivel de toda la gente de la tierra. No. Por eso es, avanza a otro nivel hacia Dios. Métete a su presencia. Quédate allá. Habla con Él. Que tu rostro sea resplandeciente, que tu vida sea cambiada en la presencia de Dios. Es donde recibiremos instrucciones precisas para hacer y ejecutar ya. Para ejecutar hoy, para ejecutar ahora. Es el lugar donde vamos a recibir instrucciones para hacer cosas ya, no mañana, es hoy. Porque ya no hay tiempo. Usted sabe, ya no hay tiempo. Y ese es el tiempo de la gran cosecha. Por todos lados se oye eso. Ese es el tiempo en que la iglesia debe estar lista a predicar, a sanar, a actuar, a hablar, a orar, a reprender, a hacer la obra de Dios. Este es el tiempo de la iglesia antes que sea arrebatada. Por eso es el llamado a la congregación y a la iglesia. Toda la iglesia en general, pero la iglesia en todo el mundo, pero la iglesia local en la que estoy ahorita predicando, necesitamos esto. Subir a un nuevo nivel en todas las cosas. Y aquí van algunas cosas. Tenemos que encontrar otro nivel de oración, de ayuno, de intercesión, de adoración, de crecimiento, de desarrollo, de entendimiento de las cosas, de servicio, de sacrificio, de relación, de consagración, de intimidad, de unción y poder, de autoridad, de revelación y de vida espiritual. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos muchos escalones que subir, iglesia. Tenemos mucho que subir. No nos quedemos ahí flat en el inicio de la montaña. No, vamos hacia arriba. Iglesia del Señor, camina hacia arriba a otros niveles. No te distraigas con lo del mundo. Ya no te distraigas con tus preocupaciones o tus cargas o tus pesares. No, avanza en Cristo. Caminemos hacia arriba a Cristo. La iglesia necesita otros niveles para poder encontrar y hacer la tarea que tiene asignada por Dios en este tiempo final. Esa es la voz de Dios para el mundo. Dios está a través de trompetas y de señales y de hombres y mujeres de Dios por toda la tierra diciendo esto mismo a toda la iglesia en todo el mundo. Levántate, iglesia, y antes de que seas arrebatada, sube al monte de Dios. Sube a la montaña. Deja lo que queda atrás. Deja lo que queda atrás. Deja lo que ya pasó. Avanza con Dios. Sube al monte. Ve a su presencia porque vas a ser arrebatada. Porque vas a ser arrebatada. Pero antes de que eso suceda, hay una gran tarea. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2. Vamos a ver. Ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje. Quise tomar a estos hombres como ejemplos, pero el mensaje es para la iglesia hoy. El mensaje es para nosotros hoy. Filipenses
capítulo 2. Cuando pasamos por las características de Jesús, fui muy rápido a propósito. ¿Por qué? Porque Él tuvo un deseo, Él tuvo un placer, Él tuvo un propósito y buscó el propósito y lo cumplió. Capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue exaltado hasta lo más alto. No hay otro lugar más alto que el lugar donde está Jesús. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice la Biblia de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que estamos ahí con Él. El lugar de la iglesia es el mismo lugar donde está Jesús. Ahí es el lugar de la iglesia. Ese es el final de la historia, hermanos. Ese es el final nuestro, un final glorioso, un final donde recibirás ahí lo que has ganado en el desierto, en la tribulación, en la prueba, en la dificultad, en esa formación, en ese proceso de ser iglesia y de ser cristiano. Pero hay un final feliz, y ese es el lugar de la iglesia. Pero mientras llegue a ese lugar y ese día, iglesia, levántate y haz tu tarea. Sal de donde estás, porque largo camino nos resta. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude. Aleluya.